Buenos días y feliz sábado, cada uno de ustedes. Es un placer estar nuevamente aquí en la Iglesia Hispana de Richardson. Ha sido un privilegio para mí estar estos 2 días de esta semana acá. Y he tenido la oportunidad de ir a YouTube y ver los otros temas que han dado los compañeros. Y me parece que Dios ha bendecido a través de la semana con los temas que han sido presentados en este lugar. Un cordial saludo a la hermandad de la iglesia de Calexico, por allá al oeste, y también a los hermanos de la iglesia de The Colony, acá en el área de Dallas. Ojalá que el Espíritu de Dios haya estado ministrando a sus corazones también a lo largo de esta semana. El martes por la noche yo les mencioné de que el capítulo 2 de Joel, el capítulo que miramos el martes por la noche, era mi profecía favorita del Antiguo Testamento. Y les mencioné que este día iba a compartir la profecía preferida mía del Nuevo Testamento. Y por eso, con la ayuda de Dios en esta hora, vamos a mirar de cerca el contenido de los últimos versículos de Apocalipsis capítulo 11. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros solicitando la dirección del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora de tu día santo, el privilegio de venir ante tu presencia. Gracias por el culto en el cual podemos elevar nuestras voces, dar de nuestras ofrendas, adorarte como tú mereces, como Señor de todo el universo. Señor, al abrir tu palabra en esta hora, rogamos la presencia, la dirección del Espíritu Santo, el Maestro Divino, de tal forma que las palabras y pensamientos que escuchemos no vengan de este ser humano, sino que vengan directamente de ti. Que sea 100% tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias o sus aparatos, gustan seguir la lectura, se encuentra en Apocalipsis 11, comenzando con el versículo 16. Apocalipsis capítulo 11, comenzando con el versículo 16, y dice así: Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cómo me encanta este pasaje? Está lleno, repleto de información profética. Está lleno y repleto de un vistazo del trono de Dios allá en la ciudad celestial, en el lugar santísimo, justo antes de la venida del Señor, su regreso a este mundo. Y hay varios elementos que merecen evaluar, estudiar un poco dentro de ese pasaje. 3 versículos, pero llenos de contenido profético. En primer lugar, ¿quiénes son estos 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios? Vemos una pista ahí en Isaías capítulo 24, versículo 23. Dice: la luna se avergonzará, hablando del tiempo final, y el sol se confundirá cuando Jehová
de los ejércitos reine en el monte de Sión y delante de sus ancianos sea glorificado. Me parece que está hablando de la cena final que vemos ahí al final del capítulo 16 de Apocalipsis. Dios sería glorificado ante sus ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Bueno, la interpretación tradicional adventista dice que probablemente son primicias humanas, seres humanos que fueron llevados al cielo como primicias, una promesa de parte de Dios a nosotros, que si llegamos a morir en el día final de la resurrección por su gracia, vamos a resucitar para estar con Él eternamente. Pero también hay uno que no murió y fue trasladado en vida. Conocemos el caso de Elías, que fue llevado en el carro de fuego, representando los dos grupos. Los que mueren son resucitados y los que no mueren y son trasladados a la hora final cuando venga Jesús. Nos parece que son seres humanos alrededor del trono de Dios, siendo testigos de lo que está pasando en el mundo y también de la postura, la posición de Dios justo antes de su venida. Bueno, en segundo lugar dice que estos 24 ancianos que han estado tranquilamente sentados en sus tronos, alrededor del trono de Dios, en este momento se levantan y se tiran, se postran, rostro abajo delante de Dios y le dicen gracias, Señor. ¿Por qué los 24 ancianos le dicen gracias, Señor? Indudablemente porque se dan cuenta que Dios ha tomado la decisión de poner fin a toda la desgracia que está pasando en el mundo. Ellos, al igual que los seres celestiales, han estado presenciando los eventos finales del mundo, la desgracia, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, toda la persecución religiosa, la indiferencia hacia la gracia de Dios. Han estado presenciando eso y en varios lugares del libro de Apocalipsis, ellos claman, justo eres, Señor, de tomar el poder, de poner fin a todo este pecado y sufrimiento. Y ahora ven a Jesús ponerse en pie y decir, hecho está, basta ya. Y ellos se postran de rostro y dicen, gracias, Señor, porque vas a tomar el poder y reinar. En tercer lugar, vemos que es en un momento cuando dice la palabra, las naciones están airadas, agitadas, sin control, sin orden. Y vemos eso en el mundo hoy, ciertamente. No puedes prender la televisión y ver un reportaje de las noticias sin ver toda la crisis que hay en todas partes del mundo. No hay control, no hay respuesta. ¿Podría ser que en estos momentos Dios está diciendo en el cielo, basta con toda esta desgracia? El cuarto elemento que vemos aquí, el escritor bíblico enfatiza, es en un momento que el juicio final se está llevando a cabo. Yo me acuerdo cuando era niño, adolescente, que los maestros decían, ten cuidado porque en el momento que Dios venga tu nombre en el libro y te juzga, dependiendo de lo que estás haciendo en ese momento, vas a ser salvo o perdido. El juicio final no es un objeto de temor y terror. El juicio final es un momento donde podemos nosotros dar gracias a Dios que nos da la oportunidad de ser salvos si somos hijos e hijas de Él. No se trata de la perfección humana para calificar para vivir en el cielo. Se trata del estado de ser un hijo o una hija de Dios. ¿Te ve Dios como su hijo? ¿Te considera Dios su hija?
Y eso se basa en la asociación, la comunión, la relación que tú tienes con Él. No se basa de que te agarre en un momento de pecado y ya estás fuera. El juicio final se basa en si estamos nosotros en una relación estrecha con Dios o no. Final, el quinto punto que vemos aquí es esa última declaración que intriga un poco y dice, y ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la tierra. El mundo fue creado por Dios y todo lo que Dios puso en el mundo fue para beneficiar al ser humano, como bendición del ser humano. Y da lástima ver cómo muchos hoy en día destruyen el mundo y no hay ninguna preocupación por los recursos y bienes que Dios dio para el sostén del ser humano. Dice la profecía que llega el momento que dice Dios, basta ya, los que han estado destruyendo el mundo deben recibir su recompensa. No quisiera entrar más en los detalles proféticos de este pasaje, pero lo que sí entendemos, hermanos, es de que todo esto, en realidad toda la escritura de Apocalipsis, pero en particular Apocalipsis 16 y 17, están escritos en el contexto de la última iglesia que existe antes de la venida del Señor, y nosotros bien sabemos que se trata de la Odisea. ¿Cuál es el peligro para la Odisea? Y vamos a personalizarlo. ¿Cuál es el peligro para usted y para mí como parte de la iglesia final al vivir en estos momentos del coronavirus, de la agitación de las naciones, del desorden político? ¿Cuál es el peligro para nosotros? Me encanta cómo lo describe el pastor Robert Whelan en su libro A todos los que amo. Dice, la Odisea no es peor por naturaleza de las otras 6 iglesias. Su problema es que le toca existir en los últimos días de la historia de este mundo, el tiempo de la purificación del templo de Dios en el cielo. En efecto, no se encuentra la iglesia viviendo a la altura de su llamado. La iglesia adventista es una iglesia especial. La iglesia adventista es la iglesia remanente de Dios. La iglesia adventista es una iglesia particular que proféticamente Dios colocó en el mundo para dar su último mensaje. Y si somos los predilectos de Dios, somos la iglesia profética de Dios, somos la iglesia que ha recibido los oráculos sagrados en nuestras manos, somos la iglesia que Dios llamó para compartir su palabra final. Si no vivimos a la altura del llamado que Dios nos ha dado, no vamos a calificar para estar en el reino de los cielos. Es interesante que tanto la Biblia como el espíritu de profecía dan una pista muy particular en cuanto a una señal que pasamos por apercibido muchas veces, tal vez la última señal que se registra en Mateo 24, en cuanto a lo que va a suceder justo antes de que venga Jesús. Y eso es de que de alguna forma el pueblo de Dios se va a preparar en espíritu y en verdad, lo cual prepara su carácter para los eventos finales de este mundo. Es decir, cuando el pueblo de Dios refleja a Cristo como debe de ser, entonces Él vendrá otra vez. Jesús mismo dijo eso. Marcos capítulo 4, versículo 29. Marcos capítulo 4, versículo 29. Y cuando la cosecha está madura, enseguida mete la hoz porque la cosecha está lista. ¿Por qué no ha venido Jesús?
porque la iglesia no se ha preparado. Pero cuando la iglesia se prepara en espíritu y en verdad, entonces Jesús mete la hoz y cosecha el pueblo, su pueblo, para ser llevados al cielo. La hermana White confirma eso. Palabra de vida del Gran Maestro, página 47. Me encanta este pasaje, esta cita. La leo a menudo. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Noten, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá. Noten bien, para reclamarlos como suyos. Aquí está la clave, hermano. No se puede reclamar lo que no reconoces. Si saliendo aquí de la iglesia voy al estacionamiento, hay como unos 10 carros allá afuera. Si yo no reconozco mi carro, no puedo reclamar mi carro. Si yo voy a la iglesia o a un evento público, hay mucha gente y varias parejas, varias familias, y nos separamos, mi esposa y yo, al final del evento, cuando es hora de juntarme con mi esposa para subir al carro para irme, si yo no reconozco a mi esposa, ¿cómo la voy a reclamar para ir conmigo a la casa? Y corro el peligro de irme a la casa con otra. Lo cual es el peligro que corren muchos cristianos hoy en día. Porque si no oyes la voz de Cristo, te puedes confundir y seguir otra voz, que no es Él. Pero el otro lado de la moneda es, Cristo quiere reconocer a sí mismo en mí para poder reclamarme, para llevarme a vivir eternamente con Él en el cielo. Pero si yo no demuestro los rasgos del cielo, Él sabe que no seré feliz allá y por eso no me reclama para llevarme allá. Una señora había perdido a su hijito amado a unos 6, 7 añitos de edad. El niño murió trágicamente en un accidente. Y le dolía tanto, un dolor perpetuo en su corazón, el recuerdo de su hijo, que se deshizo de todos sus muebles de su cuartito, toda su ropa, todo el recuerdo de él, menos una fotografía a colores que conservaba arriba de su guardarropa. Y todas las mañanas venía, agarraba la foto del hijo y lloraba. Porque en su mano le parecía que el hijo estaba vivo por los colores vívidos del retrato. Y pasaron varios meses y un día viene y agarra el retrato de su hijito y lo mira, y para su horror mira que tiene varios puntitos negros en la fotografía. Lo agarra y lo lleva a un fotógrafo profesional. Le pregunta: Señor, ¿usted puede corregir esta foto? ¿La puede restaurar? Sí, claro que sí, señora. Déjemelo. Venga en 2 días, se lo voy a tener como nuevo. Y dicho y hecho, volvió en 2 días. El fotógrafo le entregó el retrato y era como nuevo. Es más, los colores eran más fuertes. Y feliz lo llevó a su casa y pasaron varias semanas y una mañana lo ve de nuevo lleno de puntitos negros. Lo lleva de vuelta al fotógrafo. ¿Usted puede corregirlo? Sí, ¿cómo no, señora? Déjemelo. Dicho y hecho, otra vez hermoso, se lo restauró. Una semana después volvió a pasar lo mismo. Ahora más puntitos negros que nunca. Y afligida lo lleva al fotógrafo. ¿Usted me lo puede corregir? No, señora. ¿Cómo? No, yo le voy a pagar. No, señora. No se lo voy a corregir.
Porque yo puedo retocar y arreglar las veces que usted quiera, pero va a seguir dañándose la fotografía porque hay algo malo en el cartón. Y por más que retocamos por fuera, lo malo de lo interior sigue saliendo. Ese es el desafío de nosotros como cristianos. Que venimos a la iglesia, abrimos la Biblia, nos acercamos a Dios para que nos retoque, pero al final vuelve a salir lo malo que hay adentro. Los retoques de la palabra, aún los retoques del Espíritu Santo, lo digo con toda reverencia, no pueden cubrir para siempre la maldad que brota desde adentro. Por eso dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Porque cuando el corazón emana pureza, lo de afuera va a dar manifiesto lo puro de Dios. Por eso la hermana White nos advierte. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 250. Escuchen bien. La conversión, y cuando yo leí esto lo tuve que leer otra vez para ver si estaba leyendo bien. Ella dice, la conversión es una obra que la mayoría no conoce. Cuando una persona comprende estas cosas, su vida anterior le parece desagradable y odiosa. Tiene una mente nueva, nuevos afectos, nuevos intereses, nueva voluntad. Sus tristezas, deseos y amor son todos nuevos. Las obras de santidad que antes le parecían cansadoras, ahora son su delicia. Elige ahora la sociedad de los más piadosos y ya no se goza en la compañía de los impíos. Llora por los pecados que ve en ellos, de los cuales antes se reía. Bueno, volviendo ahí a Apocalipsis capítulo 11, quiero señalarles algo muy interesante aquí. Apocalipsis 11, versículo 18. Noten lo que dice. Y se airaron las naciones, noten bien las palabras, y tu ira ha venido. Tu ira ha venido. Aquí hay algo curioso. Nosotros como cristianos no conocemos la ira de Dios. Es más, como la paga del pecado no es inmediato, a veces nosotros mostramos una indiferencia hacia el poder de Dios. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Pero cuando yo peco, no muero. Entonces voy desarrollando una resistencia al concepto de la ira y el poder de Dios sobre mí. Si yo puedo pecar y no morir, al rato voy a pecar tanto de que se me olvide de que hay una paga. Y entonces este concepto de la ira de Dios es algo que a veces pasamos por alto. En la Biblia leemos acerca de la bondad de Dios. Salmo capítulo 86, versículo 15, por ejemplo. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Y nuevamente Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Nuevamente Salmo 145, versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero de alguna forma al final de Apocalipsis 16, el carácter misericordioso y clemente de Dios se transforma a ira.
Y qué caso tan grave para la humanidad cuando sucede eso. Porque hay un lugar en Apocalipsis donde la palabra de Dios advierte al mundo. Dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que su tiempo es corto. La palabra de Dios advierte al ser humano de que en este último tiempo en el cual estamos viviendo, Satanás ha descendido contra nosotros con gran ira, porque sabe que su tiempo es lento. Pero hermanos, si se los olvide todo lo que he dicho esta mañana, recuerden esto. De la ira de Satanás a la ira de Dios hay una gran diferencia. Si estamos sufriendo bajo la ira de Satanás, ¿qué será el último momento de la historia del mundo cuando se desenlace, se descarga la ira de Dios? Porque tu ira ha venido. Jeremías capítulo 10, versículo 10, dice así: Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Frente a su ira, noten, tiembla la tierra y las naciones no podrán sobrevivir su indignación. Romanos capítulo 2, versículo 5. Aquí una advertencia personal para ti, para mí. Romanos 2, versículo 5. Escuchen bien. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, noten lo que dice, atesoras, amontonas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso no habla del mundo, habla de ti y de mí. Habla de los miembros de la iglesia, que cuando nosotros escuchamos continuamente la voz del Espíritu Santo, cuando leemos continuamente las grandes verdades de la palabra de Dios, cuando venimos a la iglesia semana tras semana, cuando nos arrodillamos para orar, y a pesar de todo eso, el Espíritu dentro de nosotros no se quebranta. Dice Pablo, te estás amontonando ira para el día de la ira. Será difícil cuando se derrame la ira de Dios contra el mundo por su indiferencia. Apocalipsis 6, versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y noten lo que dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El Señor Jesús comentó acerca de eso, Mateo 24, 22. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sobreviviría. Dios nos está tratando de decir que en las horas finales de este mundo será tan difícil que si no estamos completamente en la mano de Dios, no vamos a sobrevivir. Y aquí está la clave. Si yo no aprendo a estar completamente en la mano de Dios en los tiempos buenos, no estaré en su mano cuando llegue la hora final. Mis queridos hermanos, Dios desea profundamente que estemos enlazados, asociados, abrazados de Él para entrar en estas horas finales. Ahora hace un instante leímos la advertencia del apóstol Pablo en cuanto a la revelación del justo juicio de Dios. Noten lo que dice la hermana White, deseado de todas las gentes, página 588. Esto es clave. Dios siempre ha advertido a los hombres en cuanto a los juicios
que caerán sobre ellos. A Noé se le dijo, entra tú y toda tu familia en el arca. Noé obedeció y se salvó. Dios le dijo a Lot, levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir a esta ciudad. Lot siguió a los ángeles de Dios y se salvó. Ahora aquí viene para usted y para mí. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción final que vendrá sobre este mundo. Aquellos que prestan atención a la advertencia se salvarán. La pregunta para ti y para mí en esta hora es, ¿estamos descifrando lo que está pasando en el mundo hoy? ¿Estamos comprendiendo la advertencia de Dios en lo que está pasando en el mundo hoy? ¿Estamos comprendiendo que el mundo se está terminando y que la hora final ha llegado? Jesús mencionó en Mateo 24 todas las señales finales. Falsos cristos, guerras, rumores de guerras, tensión entre las naciones, pestes, coronavirus, hambres, terremotos, persecución, matanzas, intolerancia entre razas, culturas y sociedades, falsos profetas, tibieza, indiferencia espiritual, el evangelio predicado en todo el mundo como testimonio y la señal final, la abominación desoladora, el anticristo se manifiesta como Cristo. Estaba pensando esta semana pasada en lo que Jesús dijo, que habría una intolerancia, el amor de muchos se enfriaría, habría violencia. Y no sé ustedes, pero a mí me asombró de manera profunda lo que sucedió en el estado de Georgia hace unos días atrás. Que un muchacho negrito estaba corriendo, haciendo ejercicio y pasó por un barrio de blancos. Y 3 hombres armados lo siguieron, lo acorralaron y lo mataron a sangre fría en una calle pública. Ninguno de ellos, siendo agentes de la policía, el muchacho no estaba armado. Y solo porque era de otro color, lo mataron a sangre fría. Una injusticia inexplicable. Cosas así pasaron en los años 60 en este país, cuando había un racismo terrible. Pero en el 2020, y el acto de agresión inexplicable que sucedió no era tan incomprensible como el hecho de que la policía local sabía quiénes eran y nunca los arrestaron. Tuvo que venir la policía estatal para investigar y arrestar finalmente ayer a los responsables. El amor de muchos se enfriará. Cosas peores vamos a ver. ¿Sabían que el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, cuando dice, está hablando de la aplicación de la marca de la bestia y habla de pequeños y grandes y menciona libres y esclavos? ¿A poco hay esclavitud en el tiempo final? ¿Sí? Hay esclavitud esta mañana. Diferentes partes del mundo, pero también en este país. Nomás que como no lo vemos de frente, lo pasamos como algo que no nos toca, no nos preocupa. Pero el tráfico humano
Es una realidad que va a existir hasta el día final. Y por eso la profecía en Apocalipsis 13 dice libres y esclavos. Mis queridos hermanos, para ir terminando. Mateo 24, versículo 4, esta es la clave, Jesús nos advierte. Mateo 24, 4. Mirad que nadie os engañe. Esa era la preocupación primordial de Cristo. Cuando los discípulos vienen y le preguntan, Señor, dinos cuándo serán estas cosas, cómo será el fin del mundo. Antes de dar toda la descripción de cómo sería el mundo antes de su venida, antes de decir todo eso, lo primero que dice Jesús es, cuidado que nadie os engañe. Porque somos engañados tan fácil. Somos engañados tan fácilmente. Aún dentro de nuestro propio círculo, de la iglesia remanente, de la verdadera iglesia, aún estando en la verdadera iglesia podemos ser engañados. Yo no sé cómo me siento cuando escucho a algún hermano de la iglesia decir, si no hubiera sido por el pastor fulano, yo no estaría en la iglesia. ¿Really? Si no hubiera sido por el pastor fulano, yo pensé que era el Espíritu Santo que llamaba a las personas y los llevaba a Cristo. Ser humano no es lo importante en esa acción redentiva. Es el Espíritu de Dios que usa un pobre ser humano como instrumento, pero no necesita el instrumento humano. El Espíritu Santo trabaja con o sin nosotros. Jesús dijo, si vosotros no predicáis la palabra, las rocas. En el Antiguo Testamento hubo un caso donde el profeta no quería predicar y su burro predicó. Jesús no nos necesita para compartir la palabra. Nosotros tenemos el privilegio de ser instrumentos pobres, pecadores, inadecuados. Pero no digamos, si no fuera por fulano, no estamos en la iglesia. La honra y la gloria siempre va para Dios. Y por eso el mensaje del primer ángel es temer a Dios y darle honra a Él, porque la hora de su juicio ha llegado. Sucedió un 4 de julio de 1917. Un oficial del ejército americano, Charles Stanton, se encontraba en París. El día de independencia de los Estados Unidos, pero él estaba en París celebrando el día de independencia de los Estados Unidos, pero en París. ¿Y cómo fue eso? Bueno, era el momento, si ustedes reconocen el año 1917, que se estaba concluyendo la Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos había entrado en Francia y había librado a Francia de las tropas ajenas, conservando la independencia, la libertad del país de Francia. Y entonces, para celebrar lo que había sucedido en Francia y también el 4 de julio, día de independencia de los Estados Unidos, el gobierno americano mandó a Charles Stanton con una delegación americana a la tumba del famoso general francés Marquis Lafayette para honrar a ese general francés muerto. ¿Por qué? Porque 150 años antes, Marquis Lafayette salió de Francia, vino aquí a los Estados Unidos para ayudar a las 13 colonias a entrenarse de una forma militar para pelear en contra de Gran Bretaña y ganar su independencia. Y para devolver el favor ahora,
Charles Stanton, estaba en Francia, en la tumba de Lafayette, para honrar al hombre que ayudó a conseguir libertad para los Estados Unidos. Y ahora los Estados Unidos estaban devolviendo el favor consiguiendo la libertad para Francia en el 4 de julio de 1917. Y estas fueron las palabras de Charles Stanton. Parado sobre la tumba de Lafayette, proclamó estas palabras: Lafayette, aquí estamos. 150 años después, pero devolviendo el favor. Mis queridos hermanos, nosotros no estuvimos cuando Cristo anduvo aquí en la tierra la primera vez. Cuando Cristo predicó la palabra, sanó enfermos. Cuando Él luchó por la justicia y la verdad en este mundo, no estuvimos. Pero hoy sí. Hoy sí estamos usted y yo. En medio de la corrupción del mundo, en medio de la crisis final, en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo alrededor de nosotros, podemos usted y yo ponernos de pie hoy y decir: Señor, aquí estamos. 2000 años después, pero aquí estamos, listos para ser usados por ti en esta hora final. De decir lo que quieras que digamos, de ir donde tú quieras que vayamos, de hacer tu voluntad en esta hora final. Vamos a escuchar un himno para terminar en esta hora, pero mientras viene el pastor Quintero, quiero extender una invitación. Allá donde está usted. Si usted nunca ha tenido la oportunidad de entregar su corazón, su vida, su cuerpo a Jesús, esta mañana tiene esa oportunidad. Ahí donde se encuentra, incline su rostro y pide al Señor que entre de una vez para siempre en su corazón. Dígale: Señor, no soy digno, tengo pecado, pero tú eres mi redentor. Tú eres aquel que me puede salvar de cualquiera que sea este pecado que tengo. Cuando usted tenga chance, acérquese a su pastor y dígale: yo quiero ser bautizado para honra y gloria de Dios y para salvación de mi alma. Mientras escuchemos este canto, piense en la oportunidad de dar su corazón a Cristo Jesús. Mi corazón. Perdónanos, Señor. Límpianos, cámbianos, transfórmanos. Ten paciencia para con nosotros. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a vencer los ídolos que hemos levantado. Toma mi vida, tuya es, Señor. Hoy pongo ante tu altar mi corazón. Hazme ferviente y fiel, transforma mi interior, todo mi ser. Mis ídolos, Señor, hazme vencer. Tómame, oh Cristo, tuyo seré. Hoy dejo ante tu altar
quiero servirte constante y fiel, que puedas tú, Señor, usarme hoy. Mis ídolos, Señor, hazme vencer. Me entrego hoy, Señor, toma mi ser, toma mi corazón, es tuyo, tuyo es, Señor. Nos decimos al Señor, tómame, tuyo soy. Y al salir en esta hora, al enfrentar lo que venga, en esta hora final de la historia del mundo, lo hacemos confiadamente, porque sabemos que Jesús anda con nosotros. Vamos a inclinar los rostros para despedirnos en oración. Padre Santo, te damos gracias en esta hora porque tú eres un Dios de compasión. Tú eres un Dios redentor. Te agradecemos por todos los años de misericordia que has tenido sobre cada uno de nosotros. Pero reconocemos que llegará a su fin la gracia y tú serás merecido, Señor, y justo en tomar retribución sobre un mundo impenitente. Pero queremos estar contigo cuando eso suceda. Queremos tener nuestras vidas, la eternidad asegurada contigo. Así que toma nuestro corazón en esta hora. Toma nuestro ser. Inclúyanos, Señor, en tu lista de personas que han de morar contigo a través de la eternidad. Bendice los miembros de la iglesia hispana de Richardson, de la iglesia de Calexico, de la iglesia de Colony, y nuestros hermanos en todo Texas, en todos los Estados Unidos, en todo el mundo. Sabemos que es la hora final. Tú has permitido este coronavirus para darnos un último llamado. Permite, Señor, que seamos atentos y que hagamos caso a la voz del Espíritu Santo. Salimos de este lugar en esta hora, pero nunca de tu presencia hasta que tengamos la dicha de vernos cara a cara, que tu Espíritu Santo vigile entre nosotros. Te lo imploramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.